Discurso de la montaña. Sois la sal de la tierra. Jesús va ligero y solo por un camino principal, hacia un monte que se levanta cerca del camino principal, que corre al oeste. Después de un poco de tiempo, empieza a elevarse lentamente por un largo trecho y forma una especie de llanura desde la que se ve el lago con la ciudad de Tiberíades al sur y las otras ciudades, menos bellas, que están hacia el norte. A partir de la llanura, el monte toma una especie como de rápida subida que se prolonga en forma de punta, que desciende para volver a aparecer en otra punta igual. La forma es como la de una silla. Jesús sube hacia la llanura por un camino de animales de carga muy bueno y llega a un poblado, cuyos habitantes trabajan en esta llanura elevada, donde ya el trigo empieza a espigar. Atraviesa el poblado y continúa entre campos y prados que están tapizados de flores y de futuras mieses. El día es sereno. Se pueden ver las bellezas de la naturaleza que circunda el lugar. Además de la montaña solitaria a la que se dirige Jesús, está la cima imponente del Hebrón, que parece una perla colocada sobre una base de esmeraldas, pues blanca en su cima cubierta de nieve y verde el color sobre sus faldas. Además del lago y entre él y el Hermón, está la llanura verde, donde se encuentra el lago Merón, que en realidad no se ve de esta parte, y luego otros montes que se dirigen hacia el lago de Tiberíades, al lado occidental. Y más allá del lago, todavía hay montes que se esfuman en lontananza y hermosas llanuras. Al sur, además del camino principal, creo que las colinas ocultan Nazaret. Cuanto más sube, tanto más la vista alcanza a ver mejor. No veo lo que hay en la parte occidental, porque el monte hace de pared. Al primero que encuentra a Jesús es el apóstol Felipe, que parece hacer de centinela. ¿Cómo, maestro? ¿Tú aquí? Te esperábamos en el camino. Estoy esperando a los compañeros que fueron en busca de leche a casa de los pastores que tienen sus rebaños en estas partes. Abajo en el camino está Simón con Judas de Simón, y con ellos Isaac y... ¡Oh, venid! ¡Venid! El maestro está aquí. Los apóstoles, que están bajando con frescos y cantimploras, se echan a correr, y los más jóvenes llegan, es claro, los primeros. La fiesta que hacen al maestro es conmovedora. Han llegado los demás, y mientras Jesús sonríe, todos quieren hablar, contar. Sí, te esperábamos en el camino. Habíamos pensado que ni siquiera hoy vendrías. Hay mucha gente, ¿sabes? Estábamos muy embarazados porque hay escribas y hasta discípulos de Gamaliel. Sí, Señor, nos abandonaste exactamente en el momento preciso. No he tenido tanto miedo como en ese instante. Ni por juego me lo vuelvas a hacer. Pedro se lamenta y Jesús sonriendo le pregunta: ¿Os ha pasado alguna desgracia? Oh, no, al contrario. Oh, maestro mío, pero ¿no sabes que habló Juan? Parece como si tú hubieses estado hablando en él. Nosotros estábamos perdidos. Este muchacho que solo hace un año no sabía más que echar las redes. Oh, Pedro todavía está admirado y sacude al sonriente Juan, que está callado. Mirad, si es posible que este muchacho haya dicho tales palabras con esa boca de sonrisa. Parecías Salomón. También Simón habló después. Señor mío, ha sido la cabeza, dice Juan. Ya lo creo. Me puso ahí, pero
Dicen que hablé bien, así será. Yo no lo sé, porque entre la admiración por lo que había dicho Juan y el miedo de hablar en medio de tanta gente y de hacerte pasar un mal papel, estaba yo con la cabeza quién sabe dónde. ¿Hacerme pasar a mí un mal papel? Tú eras el que hablaba, y el mal papel lo hubieras hecho tú, Simón, le dice Jesús en son de guasa. Oh, si era por mí, nada me importaba. No quería que se burlasen de ti por haber tomado un pedazo de alcornoque por discurso tuyo. Jesús muere de alegría al ver la humildad y amor de Pedro. ¿Y los demás? También Celote habló bien, pero él, todos lo saben, ha sido sorpresa. Bueno, desde que estuvimos en la oración, el muchacho parece estar siempre con el alma en el cielo. Es verdad, es verdad. Todos asienten a las palabras de Pedro y luego se ponen a contar lo sucedido. ¿Y sabes? Entre los discípulos ahora hay dos que, según palabra de Judas de Simón, son muy importantes. Judas está muy ocupado, conoce a muchos de ellos, él sabe atraerlos y le gusta hablar, habla bien, pero la gente prefiere oír a Simón, a tus hermanos y sobre todo a este muchacho. Ayer un hombre me dijo, habla bien ese joven. Era Judas el que estaba hablando, pero te prefiero a él. Oh, pobrecito, preferirme a mí, que no sé más que decir 4 palabras, pero ¿por qué has venido aquí? El lugar de encuentro era en el camino y allá hemos estado, porque sentía que aquí os encontraría. Escuchad ahora, bajad y decid a los otros que vengan, también a los discípulos conocidos, y que hoy no venga la gente. Quiero hablaros a vosotros solos. Entonces es mejor esperar hasta la tarde. Cuando llegue el crepúsculo, la gente se va por los poblados cercanos y regresa al día siguiente en espera tuya. Si no, ¿quiénes los detienen? Está bien, haced así, os espero allá, en la cima. La noche no es fría, podemos dormir al descubierto. Donde quieras, maestro, basta con que estés con nosotros. Los discípulos se van y Jesús continúa subiendo hasta la cima. Es la que vi el año pasado, al final del discurso de la montaña, y donde fue el primer encuentro con la Magdalena. El panorama, con el crepúsculo que ha empezado, se hace más extenso. Jesús se sienta en una piedra, se entrega a la meditación, y así continúa hasta que las pisadas de los apóstoles le advierten de su llegada. La noche está ya cerca, pero en aquella altura el sol se deja ver todavía más, trayendo perfume de hierbas y de flores. El de los lirios del monte es muy fuerte. Los altos tallos de los narcisos sacuden sus estrellas y sus botones como si pidiesen el rocío. Jesús se pone de pie y saluda, como habitualmente lo hace. La paz sea con vosotros. Son muchos los discípulos que han subido con los apóstoles. Isaac, con su sonrisa de asceta, en su delgada cara, los capitanea. Todos se arremolinan alrededor de Jesús, que está saludando de modo particular a Judas Iscariote y a Simón Celote. He querido que todos estuviesen conmigo para estar algunas horas juntos y para hablaros en privado. Tengo que deciros algo para prepararos siempre mejor a la misión. Comamos y luego hablaremos, y mientras duerman, vuestra alma continuará saboreando la doctrina. Termina la parca cena
y luego se acercan a Jesús, que está sentado sobre una gran piedra. Son alrededor de 100 o tal vez más entre discípulos y apóstoles. Una corona de caras atentas que la llama de 2 hogueras ilumina de modo extraño. Jesús habla despacio, sus ademanes son tranquilos, su rostro parece más blanco. Al emerger como de su vestido azul oscuro y al rayo de la nueva luna que desciende exactamente donde está, una luna en forma de coma, un rayo de luz que acaricia al Padre del cielo y de la tierra. He querido que estuvieseis solos aquí, porque sois mis amigos. Después de la primavera, después de la primera prueba que hicieron los 12, os llamé a vosotros, para agrandar el círculo de discursos activos y para oír de vosotros las primeras reacciones que habéis tenido al recibir instrucciones de ellos, como continuadores míos. Sé que todo ha estado bien. Yo sostenía con la oración las almas de los apóstoles que habían salido de ella con una fuerza nueva en la inteligencia y corazón. Una fuerza que no les viene de un estudio humano, sino de un completo abandono en Dios. Los que han dado más son los que se olvidaron más de sí mismos. Olvidarse a sí mismo es una cosa difícil. El hombre está hecho de recuerdos, y los que gritan más son los recuerdos del propio yo. Es menester distinguir entre el yo y el yo. Existe el yo del alma, que se recuerda de Dios y de su origen, y existe el yo inferior de la carne, que se recuerda de miles de exigencias que se refieren a sí misma, y las voces que forman coro vencen si el espíritu no está fuerte, vencen la voz solitaria del espíritu que se acuerda de su nobleza de hijo de Dios. Por esta razón, para ser perfectos como discípulos, es necesario saber y olvidarse a sí mismo de todos los recuerdos, exigencias y reflexiones del yo humano. En la primera experiencia a que se sujetaron mis 12, los que dieron más fueron los que se olvidaron de sí. Se olvidaron no solo de su pasado, sino de su personalidad limitada. Se olvidaron de lo que eran y se unieron de tal manera con Dios que no tuvieron nada que temer, nada. ¿Por qué la arrogancia de alguno? Porque se acordaron de sus escrúpulos habituales, de sus consideraciones diarias, de sus prevenciones frecuentes. Porque otros fueron lacónicos, porque se acordaron de su incapacidad doctrinal y temen representar un mal papel y hacérmelo pasar a mí. Porque otros dieron muestras más vistosas, porque se acordaron de su habitual soberbia, de sus deseos de querer figurar, de ser aplaudidos, de sobresalir, de ser alguna cosa, en fin. Porque otros, de improviso, mostraron una oratoria de rabinos, segura, persuasiva, como de vencedores. Porque estos y otros, solos, supieron acordarse de Dios. Igual cosa hicieron los que, hasta ahora humildes, y que han tratado de pasar inadvertidos. Cuando se presentó el momento, supieron portarse con la dignidad del primado que se les dio, y que no quisieron ejercitarla por temor de presunción. Las 3 primeras categorías se acordaron de su yo inferior, las 2 últimas del yo superior, y no tuvieron miedo, sintieron a Dios consigo, a Dios en sí, y no temieron. Oh, santo atrevimiento que emana del hecho de estar con Dios. Así pues, escuchad todos vosotros, apóstoles y discípulos.
Los apóstoles ya habéis oído estos conceptos, pero los comprenderéis más profundamente. Los discípulos, o no los habéis escuchado, o tan solo fragmentos. Es necesario que los esculpáis en el corazón. Tanto más tendré necesidad de vosotros, cuanto más aumenta la grey de Cristo. El mundo os atacará cada vez, según crezca en él los lobos, que me ataquen y ataquen la grey. Quiero poneros en las manos armas con que defendáis la doctrina y mi grey. Lo que es suficiente a la grey no lo es a vosotros, pastorcitos. Si las ovejas pueden cometer errores, rumiando hierbas que les hacen la sangre amarga, que las enloquecen, no podéis cometer los mismos errores, porque llevaríais a la grey a la ruina. Pensad que de donde hay un pastor ídolo, perecen las ovejas, o con el veneno, o con el asalto de los lobos. Sed la sal de la tierra y la luz del mundo. Si fallaseis en vuestra misión, os convertiríais en una sal insípida e inútil. Ninguna cosa os podría devolver el sabor, porque la fuerza de la sal que os regalo la perdisteis al lavarla con las aguas insípidas y sucias de la humanidad. La endulzasteis con el dulzor corrompido de los sentidos, mezclasteis con la sal pura de Dios desprecios y desperdicios de soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, pereza, de modo que cada granito de sal se convierte en una que contiene los 7 vicios. Vuestra sal no es más que una mezcla de piedritas que pierde el sabor de ella, de piedritas que rechinan entre los dientes y que dejan un sabor de tierra en la boca y que quitan el sabor de la comida. Para nada sirve esa sal, a no ser para que se le tire y se le pisotee. ¿Cuánta gente no podrá pisotear así a los hombres de Dios? Estos, al no servir ya para nada, ni para cosas buenas, ni para celestiales, serán tan solo desperdicios. Vosotros sois la luz del mundo, sois como esta cima que fue la última donde brilló el sol y es la primera en bañarse con la luz de la luna. Quien se encuentra en un puesto alto brilla, y los ojos, aunque no quieran, habrá veces que se posen en él. Puedo decir que el ojo material, que frecuentemente se le llama espejo del alma, refleja el ansia de ella, ansia muchas veces desapercibida, pero que existe hasta que el hombre no sea un demonio. El ansia por lo alto, por las alturas donde la razón instintivamente coloca al Altísimo, y al buscar los cielos, alguna vez en la vida, los ojos se posan allá arriba. Acordaos lo que hacemos todos desde nuestra niñez al entrar en Jerusalén. ¿A dónde van las miradas? Al monte Moria, coronado con el hermoso mármol y el oro del templo. ¿Y qué hacemos cuando estamos dentro de él? Mirar sus bellas cúpulas que resplandecen al sol. Qué hermoso es cuando se ven sus atrios, pórticos y patios. Sin embargo, las miradas van siempre arriba. Acordaos cuando nos encontramos en camino. ¿A dónde van nuestras miradas para olvidar la monotonía, el cansancio, el calor, el fango? A las cimas, aunque no sean muy altas, aunque estén lejos. Y con qué gusto vemos que aparecen cuando estamos en una llanura extensa
y monótona. Aquí hay fango, allá limpieza, aquí el bochorno, allá lo fresco. Aquí los ojos no abarcan mucho, allá está la amplitud. Y con solo mirar las cimas, el día nos parece menos caliente, menos sucio el fango, menos triste el caminar. Si además en la cima hay una ciudad, entonces hay ojos que no la admiren, no hay ojos que no la admiren. Se puede añadir que un lugar de poca importancia se embellece si está sobre la cima de la montaña. Por esta razón, en la verdadera y en las falsas religiones se construyen los templos lo más posible en alto, y si no hay colina o monte donde se quiere construir, se levanta un gran pedestal de piedra para que sobre él se coloque. ¿Por qué esto? Porque se quiere que el templo sea visto para que al verlo el pensamiento se eleve a Dios. Igualmente os he dicho que sois luz. Cuando se prende una lámpara, ¿dónde se pone? ¿En un agujero que esté bajo el horno? ¿En la cueva que hace de cantina? ¿En un armario? ¿O se cubre con el almud? No, porque entonces hubiera sido inútil prenderla. Se pone sobre una mesa o en algún lugar alto para que ilumine toda la habitación y a los que están dentro de ella. Precisamente lo que se ha puesto en alto es para que recuerde a Dios, y por ello debe estar a la altura de su cargo. Vosotros debéis recordar al Dios verdadero. Así pues, procurad no tener en vosotros el paganismo de las 7 fórmulas. De otro modo os convertiréis en lugares profanos, con bosquecitos, dedicados a este o a aquel Dios, y arrastraréis con vuestro paganismo a quienes os consideran como templos de Dios. Debéis llevar con vosotros la luz de Dios. Un pábilo sucio, uno que no tiene aceite, humea y no da luz, apesta y no ilumina. Una lámpara puesta detrás de un cuarzo mugriento no forma la elegancia espléndida, no crea el brillante juego de luz en el que transparente mineral se oscurece con la cortina del negro humo que lo opaca. La luz de Dios resplandece donde la voluntad es cuidadosa en limpiarse diariamente de las escorias del mismo trabajo que produce con sus contactos, reacciones y desilusiones. La luz de Dios resplandece donde el pábilo se ha sumergido en un abundante líquido de oración y caridad. La luz de Dios se multiplica en infinitos rayos. Cuántas son las perfecciones de Dios que suscita en el santo de una virtud heroica. Si él conserva separado el cuarzo de su alma del negro humo de las pasiones que humean, separado, separado. Jesús levanta la voz que retumba en este anfiteatro natural. Solo Dios tiene el derecho y poder de tirar líneas sobre ese cristal, de escribir con el diamante de su voluntad su santísimo nombre. Entonces, ese nombre se convierte en adorno que muestra facetas de belleza sobrenatural. Pero si el siervo necio del Señor, perdiendo el control sobre sí mismo y de su misión, que es tan solo únicamente sobrenatural, se deja poner falsos adornos, rayas, misteriosos y satánicos números
que la astucia del fuego de Satanás graba. Entonces no brilla más la lámpara, sino que revienta y con los pedazos del cristal apaga la llama. Y si no revienta, produce una clase de señales inequívocas en que se deposita el hollín y poco a poco desaparece. Ay de los pastores que pierden la caridad, que rehúsan conducir día tras día su grey a la altura a donde quiere ir. Yo los castigaré, derribándolos de su puesto, y quitaré todo su humo. Ay de los maestros que rechazan la sabiduría para llenarse de ciencia frecuentemente contraria o soberbia, o tal vez satánica. Oíd y no olvidéis. Si todos los hombres tienen como destino, por medio de la santificación, ser semejantes a Dios, el sacerdote desde la tierra debería tener ya el aspecto de perfección. Debería de tenerlo para llevar a Dios a sus discípulos. Anatema a los maestros de doctrina sobrenatural que se convierten en ídolos del humano saber. Ay de mis sacerdotes muertos en su alma. Ay de los que con su insipidez, con su tibieza carnal, con su soñar en apariciones alucinantes, hacen cálculos en los que no hay nada de deseo de aumentar las riquezas de los corazones y de Dios. Viven materializados, mezquinos, lentos, arrastrados en sus aguas muertas a los que los siguen creyendo vida. Maldición de Dios sobre los corruptores de mi pequeña llamada Grey. No a los que perecen por vuestra dejadez, sino a vosotros. Oh, vosotros, siervos inútiles del Señor, de hoy, de todos los tiempos. Os pediré cuentas y os castigaré. Recordad estas palabras. Ahora podéis iros. Voy a la cima. Dormid. Mañana el pastor abrirá sus pastizales de la verdad. El discurso de la montaña. Las bienaventuranzas. Primera parte. Jesús está hablando a los apóstoles y les indica el lugar que ocupen para conducir y vigilar a la gente, que desde las primeras horas de la mañana comienza a subir con enfermos apoyados en los brazos o traídos en andas, o bien en muletas. Entre la gente se encuentra Esteban y Hermas. El aire es claro y un poco fresco, pero el sol pronto lo templa. La gente se sienta sobre peñascos o piedras que hay esparcidos en la llanura. Otros esperan que el sol seque la hierba para sentarse sobre el suelo. Hay mucha gente de todos los lugares de Palestina y de todas las condiciones. Los apóstoles se pierden entre la multitud, pero como abejas que van y vienen de los prados a la colmena, de rato en rato vienen al maestro para decirle algo, para preguntarle, por el gusto de estar cerca de él. Jesús sube un poco más arriba del prado que hay en el valle y empieza a hablar. Muchos me han dicho durante este año de predicación, pero tú, que dices ser el Hijo de Dios, dinos qué cosa sea el cielo, qué cosa es el reino y qué cosa sea Dios, porque no tenemos ideas claras. Sabemos que hay cielo con Dios y con los ángeles, pero nadie ha venido a decirnos cómo es.
pues está cerrado aún a los justos. Me han preguntado qué cosa es el reino y qué cosa es Dios. Yo me he esforzado en explicaros qué cosas son. Me he esforzado, no porque me sea difícil darme a explicar, sino que debido a diversas causas no podéis aceptar fácilmente la verdad que contradice a un edificio de ideas que se han venido acumulando durante siglos. Y por eso es difícil explicar lo que es el reino y lo que es Dios. Otros me dijeron, está bien, esto es el reino y esto es Dios, pero ¿cómo se consiguen? También en este punto he tratado de explicaros, sin cansarme, el verdadero espíritu de la ley del Sinaí. Quien hace de ella su alma, se hace su cielo, porque para explicaros la ley del Sinaí es menester que oigáis el trueno retumbante del legislador y de su profeta, que si prometen bendiciones a los que la observan, amenazan duramente y maldicen a los que no la obedecen. La aparición del Sinaí fue terrible. Esto se refleja en toda la ley, se refleja en todos los siglos, se refleja en todas las almas. Pero Dios no solo es legislador, es también Padre, y Padre de una inmensa bondad. Tal vez sí, tal vez no. Vuestras almas, debilitadas con el pecado de origen, con las pasiones, pecados, con vuestros egoísmos, con lo ajeno, los no propios, exacerban el alma, los propios la encierran. No pueden elevarse a contemplar las infinitas perfecciones de Dios, la bondad. Oh, qué dulzura es ser buenos, no tener odios, ni envidias, ni soberbia. Tener ojos que solo miran con amor y manos que se extienden con un gesto de amor y un corazón sobre todo lleno únicamente de amor y que empuja los ojos, las manos y labios a actos de amor. Los más doctos entre vosotros saben de qué dones había enriquecido Dios a Adán y en él a sus descendientes. Aún los más ignorantes entre los hijos de Israel saben que entre nosotros hay un alma. Solo los pobres paganos ignoran esto, no conocen a este huésped real, este soplo vital, esta luz celestial que santifica y vivifica nuestro cuerpo. Pero los más doctos saben qué dones hayan sido dados al hombre, al alma humana. No fue menos espléndido en el espíritu que en el cuerpo y en la sangre del ser que creó del lodo y que infundió su aliento. Como regalo, dones de belleza e integridad, inteligencia y voluntad, de capacidad de ser amado y amar. Así también dio dones morales con sujeción de los sentidos a la razón, de modo que en la libertad y control de sí mismo y de la propia voluntad existían las cadenas de los sentidos y pasiones, pero era libre el amarse, libre el querer, libre el gozar rectamente, sin eso que os hace esclavos de sentir la picadura del veneno que Satanás ha esparcido y de que rebosa, llevándoos del cauce limpio a los pantanos de estanques putrefactos, donde fermentan los ardores de las pasiones carnales
y de los sentidos morales. Sabes que es sensualidad también la concupiscencia del pensamiento, y tuvieron dones sobrenaturales, o sea, la gracia santificante, un destino superior, la visión de Dios. La gracia santificante es la vida del alma, esa cosa espiritualísima que ha sido depositada en nuestra alma espiritual. La gracia que nos hace hijos de Dios, porque nos preserva de la muerte del pecado, y quien no está muerto vive en la casa del Padre, en el paraíso, en mi reino, el cielo. ¿Qué cosa es esta gracia que santifica y que da vida y un reino? Oh, no empleéis muchas palabras. La gracia es amor, y por eso es Dios. Es Dios quien al admirarse a sí mismo en la criatura que creó perfecta, se ama, se contempla, se desea. Da lo que es suyo para multiplicar ese haber, para ser bienaventurado al multiplicarse, para amarse con cuantos son otros como él mismo. Oh hijos, no defraudéis a Dios de este derecho suyo, no robéis a Dios este haber suyo, no engañéis a Dios en este deseo suyo. Pensad que Él obra por amor, aun cuando vosotros no exististeis. Él sería siempre el infinito, ni su potencia se disminuiría, pero Él, siendo perfecto en su medida infinita, inconmensurable, quiere no para sí o en sí. No lo podía, pues es infinito, sino para el hombre, su criatura, aumentar el amor que ya tiene, y por esto os da la gracia, el amor, para que lo conduzcáis en vosotros hasta la perfección de la santidad, y devolváis este tesoro que obtenéis del tesoro que Dios os da con su gracia, y aumentado con todas vuestras obras santas, con vuestra vida heroica de santos, al océano infinito donde está Dios en el cielo. Divinos, divinos pozos de amor, esto lo sois, y a vuestro ser no se ha dado la muerte, para que seáis eternos como Dios, siendo Dios. Lo seréis, y no tendrá fin vuestro ser, porque seréis inmortales como los espíritus santos que os han alimentado. Vivís y nutrís, vivís y enriquecéis, vivís y formáis esa cosa santísima que es la comunión de los espíritus perfectísimos, hasta el pequeño que acaba de nacer y que por vez primera bebe la leche materna. No me critiquéis en vuestros corazones, oh doctos, no digáis, este está loco, este es un mentiroso, porque como loco habla de la gracia que hay en nosotros, de la que estamos privados por la culpa, porque miente al decir que somos una cosa con Dios. Sí, la culpa existe. Sí, la separación existe. Pero ante el poder del Redentor, la culpa, la separación cruel que vino a introducirse entre el Padre y los hijos, caerá como columna, sacudida por el nuevo Sansón. Ya la he cogido, la sacudo y vacila, y Satanás tiembla de ira y de impotencia, no pudiendo nada contra mi poder.
siente que se arranca la presa y que el hombre más difícilmente se deja llevar por el pecado. Porque cuando os haya llevado al Padre, cuando mi sangre y mi dolor os hayan permitido, seréis limpios y fuertes, tornará viva, activa, potente la gracia a vosotros, y seréis vencedores si lo queréis. Dios no os hace fuerza en el pensamiento y ni siquiera en que seáis santos. Sois libres, pero os da fuerza, os restituye la libertad del imperio de Satanás. Toca a vosotros el imponeros al yugo infernal o colocaros alas angelicales. Yo, vuestro hermano, os guiaré y nutriré con el alimento inmortal. ¿Cómo se conquista a Dios y su reino? Por un camino más dulce que no sea el duro del Sinaí. Preguntáis, no hay otro, es este, pero mirémoslo no a través del color, de las amenazas, sino a través del amor. No digamos, ay de mí, si no hiciere esto, quedando temblorosos ante la posibilidad de pecar, de no ser capaces de no pecar, sino digamos, bienaventurado de mí si hago esto, y con el empuje de la alegría sobrenatural, gozosos, lancémonos hacia estas bienaventuranzas que nacen al observar la ley, como nacen las corolas de las rosas de entre un montón de espinas. Bienaventurados si soy pobre de espíritu, porque entonces el reino de los cielos es mío. Bienaventurado de mí si soy manso, porque heredaré la tierra. Bienaventurado de mí si soy capaz de llorar sin rebelarme, porque seré consolado. Bienaventurado de mí si tengo más hambre y sed de justicia que del pan y del vino. Bienaventurado de mí si soy misericordioso, porque se usará misericordia divina conmigo. Bienaventurado de mí si soy puro de corazón, porque Dios se inclina sobre mi corazón y lo veré. Bienaventurado de mí si tengo espíritu de paz, porque Dios me llamará hijo suyo, porque en la paz está el amor, y Dios es amor, que ama a quien se le asemeja. Bienaventurado de mí si por ser fiel a la justicia soy yo perseguido, porque Dios, mi Padre, me dará el reino de los cielos para premiarme de las persecuciones terrenas. Bienaventurado de mí si soy ultrajado y acusado mentirosamente, porque sé que soy tu Hijo, oh Dios. De esto me vendrá no dolor, sino alegría, porque esto me iguala a tus mejores siervos, a los profetas, que fueron perseguidos por la misma razón y con los cuales creo firmemente participar de la misma recompensa grande, eterna, en el cielo que es mío. Contemplemos así el camino de la salvación a través de la alegría de los santos. Bienaventurado de mí si soy pobre de espíritu. Oh fiebre satánica, ¿a cuántos delirios de riquezas conduces a los ricos y a los pobres? El rico que vive para su dinero, el ídolo infame de su espíritu en ruinas, el pobre que vive odiando al rico porque tiene dinero, y si es verdad que no lo mata, de hecho, sin embargo, lanza contra la cabeza de los ricos anatemas y les desea toda clase de males. No basta no hacer el mal,
es menester no desearlo. El que maldice y desea desgracias y muertes no es muy diverso del que mata realmente, porque tiene deseo de que perezca la persona odiada. En verdad os digo que el deseo no es sino un acto no realizado, algo así como el feto que existe ya en el vientre, pero que todavía no sale. El deseo perverso envenena y arruina, porque dura más que el acto violento y es más intenso. El pobre de espíritu, si es rico, no peca porque tenga dinero, antes bien lo emplea para ser santo. Todos le aman y bendicen porque es semejante a aquellas fuentes que en los desiertos salvan a uno, sin avaricia alguna. Alegre, dan para aliviar la desesperación de los demás. Si es pobre, se alegra en su pobreza, come su pan con la alegría que no sabe del ansia del dinero, y duerme tranquilamente sin pesadillas, y descansado se levanta a su trabajo, que le parece más llevadero, porque lo hace sin ambición ni envidia. Las cosas que hacen rico al hombre son dinero como objeto material, los afectos como algo moral. Por oro se entiende no solo el dinero, sino casa, campos, joyas, muebles, rebaños, todo lo que materialmente hace acaudalada una vida. En los afectos se encuentran los lazos de sangre o de matrimonio, las amistades, la capacidad intelectual, los cargos públicos. Como veis, en la primera parte el pobre puede decir: oh, en cuanto a mí, me basta que no envidie a quien tiene, que así me siento bien. En la segunda, también el pobre tiene que estar atento, porque aún el más miserable en el mundo puede llegar a ser pecaminosamente rico de espíritu. Quien desmoderadamente se aficiona a alguna cosa, ese tal peca. Diréis, luego, ¿debemos odiar los bienes que Dios nos regaló? Entonces, ¿por qué ordena que amemos a nuestro padre, madre, esposa, hijos? Y añade: ¿amarás tu prójimo como a ti mismo? Distinguid, debemos amar a nuestro padre y madre, a la esposa y al prójimo, pero en la medida que Dios ha determinado, como a nosotros mismos. A Dios se le debe amar sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios no como a los seres más queridos, por ejemplo, a esta persona porque nos amamantó, a la otra porque duerme sobre nuestro pecho y cría nuestros hijos, sino amarlo con todo nuestro ser. Esto es, con toda la capacidad de amar que hay en el hombre, con amor de hijo, de esposo, de amigo, y no os escandalicéis, de padre. Sí, debemos tener el mismo cuidado de los intereses de Dios, que tiene un padre por sus hijos, cuya hacienda cuida con amor y la aumenta, que ante sus ojos tiene su vida física y cultural, así como éxito en el mundo. El amor no es un mal y no debe serlo. Las gracias que Dios nos concede tampoco lo son y tampoco deben serlo. Son amor. Por amor se han concedido. Es menester emplear con amor estas riquezas de afectos y bienes que Dios nos concedió. Y solo el que no los convierte en ídolos, sino en medios para servir santamente a Dios, ese tal demuestra que no tiene inclinación pecaminosa. Pone en práctica la santa pobreza del espíritu que se despoja de todo
para poder más libremente conquistar a Dios, Santo, suprema riqueza. Conquistar a Dios significa tener el reino de los cielos. Bienaventurado de mí si soy manso. Esto parece contrario a la vida cotidiana. Los que no son mansos parece que triunfan en sus familias, en su ciudad, en su nación. Pero, ¿es verdadero triunfo? No lo es. Es el miedo que hace que los súbditos se inclinen en apariencia ante el déspota. Pero en realidad no existe sino un velo en fermento de rebelión contra el tirano. Quienes son iracundos y prepotentes no son dueños de los corazones de sus familiares, ni de sus conciudadanos, ni de sus súbditos. No doblegan las inteligencias ni los corazones a sus doctrinas, los maestros que repiten, lo he dicho, lo he dicho. Antes bien, forman autodidactas, buscadores de una llave apta para abrir las puertas cerradas de una sabiduría o de una ciencia que saben existe y que es contraria a la que se les impone. Aquellos sacerdotes que no van a la conquista de los espíritus con la paciencia, humilde y amorosa dulzura, sino que parecen guerreros armados que se lanzan a un asalto feroz. Tanta es la impetuosidad e intransigencia contra almas. Esos tales no llevan a Dios. Oh, pobres almas, si fueran santas, no tendrían necesidad de vosotros, sacerdotes, para llegar a la luz. La tendrían ya dentro de sí. Si fuesen justos, no tendrían necesidad de vosotros como jueces para mantenerse en el freno de la justicia. Ya tendrían esta consigo. Si fueran sanos, no tendrían necesidad de quien los curase. Sed, pues, mansos, no ahuyentéis a las almas, atraedlas amorosamente, porque la mansedumbre es amor, así como lo es la pobreza de espíritu. Si sois así, heredaréis la tierra y llevaréis a Dios este lugar, que era de Satanás, porque vuestra mansedumbre, que además de amor es humilde, habrá vencido el odio y la soberbia, matando en los corazones al rey abyecto de la soberbia y del odio, y el mundo será vuestro, esto es, de Dios, porque seréis justos, que reconoceréis a Dios como dueño absoluto de lo creado, a quien se debe dar alabanza y bendición. Bienaventurado si sé llorar sin rebelarme. El dolor existe en la tierra, arranca lágrimas al hombre. No existía el dolor, pero el hombre lo puso en la tierra, y por depravación de su inteligencia trata siempre de aumentarlo con todos los medios, además de las enfermedades, de las desgracias que acarrea. Vienen rayos, tempestades, terremotos. Ved que el hombre, más que para sufrir, viene sobre todo para hacer sufrir, pues quisiéramos que los otros sufriesen, mas no nosotros, con los medios que buscamos para atormentarlos. Ved que cavila en fabricar armas cada vez más mortíferas e intransigencias mortales cada vez más astutas. Cuántas lágrimas acarrea el hombre al hombre, e instigación a su oculto rey, que es Satanás. Y en verdad os digo que estas lágrimas no son una mengua, sino una perfección del hombre. El hombre es un niño distraído, es un desocupado, es una criatura de inteligencia retardada,
hasta que el llanto lo hace adulto, reflexivo, inteligente. Solo los que lloran, o quienes han llorado, saben amar y comprender. Aman a los que gimen, los entienden en sus dolores, los ayudan con una bondad que sabe cuán duro es estar solos en el llanto. Ellos saben amar a Dios, porque han comprendido que todo fuera de Dios es dolor, que el dolor se mitiga si se llora en el corazón de Dios, que el llanto resignado, que no destroza la fe, que no seca la oración, que no conoce la rebelión, sirve para transformarse, y que del dolor viene el consuelo. Sí, los que lloran amando al Señor serán consolados. Bienaventurado si tengo hambre y sed de justicia. Desde el momento en que el hombre nace hasta el que muere, busca el alimento. Al nacer, abre su boquita para coger el pecho, abre los labios para tomar consuelo en su agonía, trabaja para alimentarse, hace de la tierra un lugar del que absorbe su sustento sin cansarse. Pero, ¿qué es el hombre? ¿Un animal? No, es un hijo de Dios. Está en el destierro por pocos o muchos años y su vida no termina al cambiar de domicilio. Hay una vida en la vida, así como en la cáscara de nuez están los gajos. La nuez no es la cáscara, sino los gajos y pulpa que están en ella. Si sembráis la cáscara de nuez, no nace nada, pero si sembráis los gajos o pulpa, nacerá un árbol grande. Así es el hombre. No es la carne la que se hace inmortal, es el alma. Se le alimenta para llevarla a la inmortalidad, a la que, por amor, ella después llevará la carne a una resurrección bienaventurada. El alimento del alma es la sabiduría, la justicia. Se le toma cual líquido y alimento y fortalecen. Cuanto más se gusta, tanto más crece el santo deseo de poseer la sabiduría y de conocer la justicia. Pero vendrá un día en que el alma ya inseparable verá satisfecha del todo su hambre. Dios se dará a su Hijo, lo llevará directamente a su pecho y se saciará en el paraíso de la Madre admirable, que es Dios mismo, y no tendrá más hambre, sino que descansará en el divino seno. Ninguna ciencia humana puede suplantar a la divina. La curiosidad de la inteligencia puede extinguirse, pero no la necesidad del espíritu. Y sucede que el espíritu encuentra disgusto en la diversidad del sabor y separa la boca del pecho amargo, prefiriendo sufrir de hambre que llevarse de comida que no venga de Dios. No tengáis miedo, vosotros que tenéis sed y hambre de Dios, sed fieles y seréis saciados por quien os ama. Bienaventurado de mí si soy misericordioso. Entre los hombres, ¿quién puede decir, no tengo necesidad de compasión? Nadie. Si en la antigua ley está escrito ojo por ojo, diente por diente, ¿por qué en la nueva no deba decirse, quien sea misericordioso encontrará misericordia? Todos tienen necesidad de perdón. Pues bien, no son ni la fórmula ni la forma de un rito, figuras externas que se han concedido a causa de la opaca mentalidad humana, las que obtienen el perdón, sino el rito interno del amor, o mejor dicho, de la misericordia. La razón por qué se ordenó
el sacrificio de un cabro o de un cordero y la oferta de algunas monedas, se debió al hecho de que en la raíz de todo mal se encuentra siempre la avaricia y la soberbia. La primera encuentra su castigo al comprar la oferta, la segunda con la confesión clara de lo que se va a hacer. Hago este sacrificio porque he pecado. Se impuso además para adelantarse a tiempos y señales de los tiempos, y en la sangre que se esparce está la figura de la sangre que será derramada para borrar los pecados de los hombres. Bienaventurado, pues, el que sabe ser misericordioso con los hambrientos, desnudos, con los que no tienen techo, con los infelices, que lo son tanto más cuanto que poseen un mal carácter, con los que sufren y hacen sufrir a quien con ellos convive. Tened misericordia, perdonad, compadeced, socorred, enseñad, levantad. No os encerréis en una torre de cristal diciendo: soy puro y no desciendo entre los pecadores. No digáis: soy rico y feliz y no quiero oír las miserias de los demás. Ved que vuestra riqueza, salud, bienestar familiar pueden desaparecer más presto que el humo al soplo de un fuerte viento. Recordad que el cristal es lente y lo que pasaría desapercibido si os mezcláis entre la multitud, al meteros en una torre de cristal, solos, separados, iluminados por todas partes, no lo podéis ocultar. Misericordia para realizar un sacrificio de expiación secreto, continuo, santo, y para obtener misericordia. Bienaventurado de mí si soy puro de corazón. Dios es pureza. El paraíso es reino de pureza. Nada impuro puede entrar en el cielo donde está Dios. Por esto, si sois impuros, no podéis entrar en el reino de Dios. Pero, oh alegría, que el Padre anticipadamente concede a los hijos. El que es puro tiene ya desde la tierra un principio de cielo, porque Dios se inclina sobre el puro, y el hombre desde la tierra va a su Dios. No conoce sabor de amores humanos, sino que gusta hasta el éxtasis el sabor del amor divino, y puede decir: estoy contigo y tú estás en mí, por lo cual te poseo y conozco cuál esposo amantísimo de mi alma. Y creedlo, que quien tiene a Dios alcanza cambios radicales e inexplicables aún en sí mismo, para los que se hacen santos, sabios, fuertes, y en sus labios florecen palabras y sus acciones se revisten de una fuerza que no viene de la criatura, sino de Dios, que en ella vive. ¿Qué cosa es la vida de quien ve a Dios? Bienaventuranza. ¿Y querríais privaros de un premio tan grande por una fétida impureza? Bienaventurado si tengo espíritu de paz. La paz es una de las características de Dios. Él no es más que paz, porque la paz es amor, mientras la guerra es odio. Satanás es odio, Dios es paz. No puede uno llamarse hijo de Dios, ni puede Dios decir que un hombre es su hijo, si éste tiene espíritu irascible, siempre dispuesto a desencadenar tempestades. Pero tampoco puede llamarse hijo de Dios el que sin desencadenar propiamente tempestades
no contribuye con su grande paz a calmar la que otros han suscitado. El que es pacífico difunde la paz sin palabras. Es dueño de sí mismo y me atrevo a decir dueño de Dios, pues lo lleva como una lámpara lleva su flama, como el incensario despide su perfume, como el odre contiene su líquido. Debido a este suave aceite que es el espíritu de paz que emana de los hijos de Dios, se produce luz en medio de la neblina llena de humor, de rencores, y se purifica el alma de los miasmas de rencores, y se colma las ondas enfurecidas. Hacer que Dios y los hombres os puedan llamar así. Bienaventurado si se me persigue por amor de la justicia. El hombre se deja llevar tanto de Satanás que odia el bien donde quiera que lo encuentra, odia al bueno como al que con su silencio lo acusa y reprende. De hecho, la bondad de uno hace aparecer más negra la perversidad del malvado. La fe del creyente verdadero hace aparecer más viva la hipocresía del falso. No pueden los injustos menos de odiar al que con su modo de vivir es constante testimonio de justicia, y entonces ved que se enfurece contra los que aman la justicia. También en esto es como en las guerras. El hombre progresa más en su arte satánico de perseguir que en el santo arte de amar, pero no puede perseguir sino lo que tiene vida breve. Lo eterno que existe en el hombre escapa a sus acechanzas y hasta adquiere una vitalidad más robusta que las persecuciones. La vida escapa por las heridas que abren las venas o por las fatigas que lleva el perseguido, pero la sangre teje la púrpura del futuro rey, y las fatigas son escalones para subir a los tronos que el Padre ha preparado a sus mártires, a los que están reservados los reales asientos del reino de los cielos. Bienaventurados si se me ultraja y calumnia. Procurad que vuestro nombre pueda ser escrito en los libros celestiales, allí donde no se consignan los nombres según la mentira humana, que alaba a los que no son dignos. En estos libros también se consignan con justicia y amor las obras de los buenos para darles el premio que Dios ha prometido a los que ha bendecido. Hasta ahora fueron calumniados y ultrajados los profetas, pero cuando se abran las puertas de los cielos, cual reyes imponentes entrarán en la ciudad de Dios, y ante ellos se doblarán los ángeles, cantando de alegría, también vosotros, ultrajados y perseguidos por haber sido de Dios, tendréis un triunfo celestial. Y cuando llegue el tiempo y esté completo el paraíso, entonces os será muy querida cada lágrima con que conseguisteis esta gloria eterna que os prometo en nombre del Padre. Idos, mañana os hablaré de nuevo. Que queden tan solo los enfermos para que los socorra en sus dolores. La paz sea con vosotros. Y al meditar en la salvación por medio del amor, os guíe en el camino cuya meta es el cielo.